Hola, hola, un placer saludarlos a todos. Eh, Vamos a empezar entonces con nuestra primera clase de introducción a la electricidad para iniciar con lo que sería algunos conceptos básicos que debemos conocer para poder manejar la terminología técnica que necesitamos a lo largo del semestre, ¿sí? Es importante que todos podamos comprender estos conceptos y podamos memorizarlos, eh, conocer los términos, identificarlos de la manera adecuada para que cuando interactuemos, bien sea eh, a partir del planteamiento de sus dudas, preguntas eh, y de cualquier otra clase de planteamiento que podamos hacer, pues podamos comprender a qué nos referimos de la forma adecuada, ¿ok? Entonces es importante mencionar que lo primero que vamos a hablar es de la naturaleza de la electricidad y hablando de ello pues hay 6 elementos básicos, 6 conceptos fundamentales que debemos conocer para poder comprender cómo se comporta la electricidad. Estos conceptos se tratan precisamente de lo que son las moléculas, lo que son los átomos, la estructura atómica, elementos conductores de electricidad, elementos aisladores o aislantes o dieléctricos como vamos a ver más adelante, y lo que son los elementos semiconductores. Forman parte fundamental de lo que es la naturaleza de la electricidad y es importante que los conozcamos a fondo. ¿Ok? Bien, primero que nada empezaremos hablando de lo que son las moléculas. Y como acá lo dice, lo podemos leer, dice que es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos 2 átomos, es decir, una molécula que inicialmente se consideraba eh, el elemento mínimo de la materia, ¿verdad? Resulta que bueno, no lo es porque está conformada por átomos. Debe tener al menos 2 átomos para considerarse una molécula, como lo dice acá en una configuración definida. Estos átomos pueden ser iguales o distintos y se mantienen unidos. No pueden separarse sin afectar las propiedades de la sustancia. ¿Por qué resalto esto? Porque este concepto de molécula se refiere a cuando estos átomos están unidos, mantienen las propiedades que para nosotros son distintivas de una sustancia en específico, ¿sí? Es decir, cuando se separan estos átomos ya dejamos de percibir esa masa o esa materia como normalmente la podemos percibir. Aunque esto por supuesto no es algo que nos vayamos a encontrar comúnmente en el día a día ni, ni de manera común. ¿Ok? Si hablamos de los átomos, que son los elementos que componen estas moléculas, estaríamos hablando de que están compuestos por uno o más electrones que giran alrededor de un núcleo, así como se ve acá en la figura. Podemos ver todos estos puntos de colores que están orbitando alrededor de este núcleo de color azul, ¿sí? Tal cual como sucede, por ejemplo, con nuestro sistema solar, como los planetas orbitan alrededor del Sol. De esta misma manera, los electrones orbitan alrededor del núcleo. Estos electrones son cargas negativas de electricidad. Ya ahorita vamos a ver en la estructura atómica eh, cuáles son las características fundamentales de estos electrones. Y el núcleo, esta gran porción azul que se encuentra en el centro, o lo que sería la semejanza al Sol, en una analogía con nuestro sistema solar, se refiere a una unión entre protones y neutrones. Son los 3 elementos fundamentales de un átomo: los electrones, los protones y los neutrones. Ahora, ¿qué son esos elementos? Muy bien, el electrón, que es el que se encuentra orbitando alrededor del núcleo, es la partícula más ligera
con una masa de aproximadamente 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso es algo bastante mínimo. Y con carga eléctrica negativa, ¿ok? Este electrón se define como la carga eléctrica elemental, es decir, su magnitud, que es de 1,6 aproximadamente por 10 a la menos 19 coulombios, que es la unidad que se representa con la letra C mayúscula. Es lo que se define como la carga eléctrica elemental, o sea, la unidad mínima de carga eléctrica. ¿Sí? Ya más adelante, cuando nosotros en el módulo 2 empezamos a ver las leyes de electricidad, vamos a comprender un poco mejor para qué se utiliza esto. ¿Ok? Bien, otros elementos que se encuentran en la estructura atómica, como lo habíamos mencionado anteriormente, son los protones, que tienen una masa de 1,67 por 10 a la menos 27. Si se fijan en estos exponentes, podemos notar que el protón tiene una masa muchísimo mayor que el electrón. De hecho, es un poco más de 1800 veces mayor que la del electrón. Y además posee una carga positiva opuesta a la del electrón. Es decir, tiene el mismo valor de carga, pero de naturaleza positiva. Por eso el electrón y el protón son elementos opuestos que se atraen, ¿sí? Como lo dictan las leyes de la electricidad. En la electricidad, las cargas de distinta naturaleza, es decir, cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, se atraen, y cuando las cargas son de la misma naturaleza se repelen entre sí, ¿sí? Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿y cómo hacen entonces, basado en esta teoría, los protones, que son todos de carga positiva, para mantenerse unidos si se supone que cargas iguales se repelen? Pues esto se debe a la fuerza nuclear, que es mucho mayor a la fuerza electromagnética, que es la que nos estamos refiriendo, de atracción y repulsión. ¿Sí? Entonces esta fuerza nuclear es la que hace que estos neutrones, que son los que mantienen el equilibrio, mantengan unidos todos estos protones acá en el núcleo. ¿Sí? Los neutrones de los que estamos hablando tienen una masa muy parecida a la de los protones, ¿sí? Como lo pueden ver acá, y no poseen carga eléctrica, por eso se llaman neutrones, porque son neutros eléctricamente hablando. Entonces estos son los elementos que conforman la estructura atómica de la materia, ¿sí? Ahora, sabiendo esto, de manera muy breve, nosotros podemos pasar a conocer lo que son los elementos conductores de electricidad. ¿Okay? Primero que nada, aquí tenemos un concepto básico de ello, donde dice que son materiales con muy baja resistencia al paso de la electricidad. Sus átomos tienen muchos electrones libres, pueden aceptarlos o cederlos con facilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que son materiales que permiten con facilidad el flujo de los electrones, que son los que generan lo que nosotros llamamos la electricidad como tal, o la corriente eléctrica, que más adelante también la vamos a definir. Estos elementos se les llama conductores por lo mismo, porque son los que permiten el paso casi, digamos, al 100% de la electricidad, aunque nunca es, no existe el conductor perfecto, ni el aislante perfecto tampoco. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio y sus aleaciones, aunque también existen materiales no metálicos como el grafito o el agua de mar, que también son tienen alta conductividad eléctrica. Incluso hay elementos como nuestra sangre, la sangre de los seres humanos, que también es un elemento de alta conductividad eléctrica. ¿Sí? Por eso nosotros, cuando recibimos alguna descarga eléctrica, la sentimos con bastante intensidad, porque estos electrones se trasladan a través de nuestro cuerpo hacia lo que se llama la referencia o la tierra, que
sería el centro del planeta como tal, y usa nuestro cuerpo como una vía de acceso. Por eso estos elementos metálicos conductores son los que normalmente nosotros vemos que se utilizan en los cables, que son digamos los canales por los que se conduce la electricidad. ¿Sí? La mayoría de los cables, como nosotros sabemos, están hechos de cobre. ¿Sí? Es el material de uso primordial o más común, aunque no es el mejor conductor. La plata es mejor conductor que el cobre. Sin embargo, por cuestiones de costos, obviamente, pues se opta por el cobre como elemento para la construcción de cables. ¿Ok? Sin embargo, la plata sí se ha utilizado para otras aplicaciones como conectores, al igual que el oro. Nosotros podemos ver conectores de oro o de plata, según sea la aplicación, que en el caso de la plata pues tiene una mejor conductividad. En el caso del oro, aunque no es mejor conductor que el cobre, simplemente se utiliza porque tiene una alta resistencia a la corrosión, y pues los elementos que estén construidos con este material son mucho más duraderos, pero también por supuesto son mucho más costosos. El aluminio se utiliza sobre todo en lo que son las guayas de alta tensión, ¿sí? Los cables de alta tensión, en el alumbrado público y ese tipo de cosas, más por su conductividad. Se utiliza es eh, por su poco peso, ¿sí? Porque por ser un material bastante ligero, pues tiene bastante utilidad en estas aplicaciones eh, grandes, pues. ¿Ok? Aquí podemos ver una tabla con algunos elementos conductores y su coeficiente de conductividad. ¿Sí? Coeficiente de conductividad es lo que indica, digamos, qué tanto permiten el paso de la electricidad a través de ellos. Y el coeficiente de resistividad es el inverso, ¿sí? Es lo opuesto. Sería qué tanto se resisten al paso de la corriente eléctrica. Como vemos nosotros acá en esta tabla, el elemento que mejor conduce la electricidad es la plata, como lo habíamos mencionado. El cobre también, que es el más utilizado. El oro está por debajo de él, el aluminio, y así hay una serie de elementos que se encuentran acá, entre los que son metálicos. ¿Ok? El estaño, que se utiliza bastante para lo que son soldaduras de elementos electrónicos, es bastante común. Entonces también se encuentra entre los elementos conductores que vemos aquí en esta tabla. ¿Sí? Ahora, hablemos un poco de lo que son los elementos aislantes. ¿Sí? Los aislantes son materiales con alta resistencia al paso de la electricidad. Todo lo contrario de lo que es un conductor. El aislante por lo general se utiliza precisamente para evitar, sobre todo en las aplicaciones domésticas, para evitar el contacto de nosotros con cualquier elemento conductor de electricidad. Por ejemplo, una de las aplicaciones de los aislantes son los guantes de protección eléctrica, ¿sí? Que normalmente vemos que utilizan los técnicos que se manejan con la parte eléctrica, o los electricistas. Pero hay un término que es muy importante para nosotros como profesionales en el área técnica, ¿verdad? Que es el concepto de lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico es un aislante. Se podría decir que son casi sinónimos. ¿Por qué digo casi? Porque el dieléctrico tiene una característica muy especial, que es que tiene la propiedad de polarizarse en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Que un dieléctrico, cuando se intenta hacer pasar una corriente a través de él, ¿sí? Este internamente se polariza, es decir, alinea sus electrones hacia un lado y sus protones o huecos hacia el otro lado. ¿Ok? Esto
nos permite nos permite usarlos de una forma especial en algunas aplicaciones que más adelante comprenderemos en los módulos subsiguientes, como en el uso de condensadores, etcétera, etcétera. Y bueno, este concepto hace que nosotros analicemos esta nota que está acá. Todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos, porque no todos tienen la propiedad de polarizarse en su interior cuando se someten al paso de una corriente. ¿Ok? Bien, algunos ejemplos de materiales dieléctricos, que es el concepto con el que nosotros realmente trataremos, son el vidrio, la cerámica, la goma, mica, cera, papel y todo esto que tienen acá. Y los más utilizados en el campo de la electricidad son la goma, el papel y el aire. Son los dieléctricos más utilizados. También en esta imagen podemos ver esta imagen de unos cables, que los cables como tal están compuestos por conductores que bien pueden ser de cobre o de plata o de estaño, y la separación para con la malla protectora, que también es metálica, esta parte blanca que vemos acá, es precisamente de un material dieléctrico, ¿ok? O un aislante, ¿sí? Que cumple la función precisamente de no permitir el contacto entre las dos partes para evitar un cortocircuito, y así pueda haber un sistema de protección del, de la electricidad. Además, las fundas protectoras de caucho también son materiales aislantes. Aquí tenemos una lista, es la misma lista anterior donde estaban todos los conductores, pero ahora acá en amarillo tenemos algunos dieléctricos, solamente como para que comparemos estos coeficientes de conductividad y de resistividad, que vemos que son bastante distintos. La conductividad es mucho menor en estos que están acá en amarillo respecto a los que están en blanco, a los conductores, ¿sí? Y la resistividad es muchísimo más alta en este caso, porque precisamente se oponen al paso de la corriente eléctrica. ¿Ok? Además, también tenemos lo que son los elementos semiconductores. Y un semiconductor, su nombre se refiere a un elemento que normalmente se puede considerar un mal conductor, ¿sí? Como lo dice acá, en condiciones ordinarias se comportan como malos conductores, pero tienen una característica especial, que es que se pueden alterar sus propiedades con cierta facilidad mediante pequeños cambios en su composición, sometiéndolos a condiciones especiales como elevada temperatura o intensa iluminación, para hacerlo actuar como conductores en un determinado momento o bajo una condición específica. ¿Qué significa eso? Que estos elementos pueden estar, dependiendo de su estado, en un momento actuando como aislantes, y pasar después de cierto umbral que se refiere a la condición que nosotros queremos establecer, a comportarse como un conductor, ¿sí? Después de cierto umbral preestablecido de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y estos elementos, pues los más utilizados son el silicio y el germanio. El silicio es el material más abundante en la Tierra después del oxígeno, entonces por lo tanto la mayoría de las aplicaciones con semiconductores se hacen con silicio, y estas aplicaciones son básicamente la construcción de elementos que se utilizan hoy en día en abundancia para lo que es la electrónica, como diodos, transistores, circuitos integrados, chips, perdón, de diferentes elementos lógicos que permiten el funcionamiento de estos circuitos. Las mismas placas con las que se construyen los circuitos a veces tienen incrustados elementos de estos, entonces para que cumplan con esas funciones. Hay varios elementos semiconductores, pero como les dije, los más utilizados son estos. También está el boro, el fósforo, el arsénico, el galio, el indio,
los que están acá en naranja en esta tablita, en esta extracción de lo que es la tabla periódica, ¿sí? Como podemos ver acá. Pero los más utilizados, como les dije, es el silicio y el germanio. Ok, bien. Eh, Estos elementos son muy utilizados en la electrónica en dispositivos bastante pequeños que normalmente no vemos, sino que están en la parte interna de lo que son los, los dispositivos electrónicos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta respecto a esto o alguna duda, no, por favor, no se la lleven a casa, no la mantengan, no dejen que avancemos con esa duda, sino que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios y pues allí trataremos de responderlas con a la brevedad posible para que podamos atender a todos por igual, ¿ok? Esto es importante para que podamos avanzar. Ya el día de mañana o en los próximos 2 días estaré enviándoles la siguiente clase donde entraremos más en materia para reforzar lo que son estos conceptos básicos que hemos visto hoy. Les envío un gran saludo, un gran abrazo fraternal con mucho cariño y espero que les haya servido esta clase. Un saludo.